Hoy vamos a hacer esta blusa sin moldes en 4 sencillísimos pasos. Necesitamos un rectángulo de tela grande y 2 rectángulos bastante largos. Además, necesitaremos un pedazo de cinta de bies de 85 centímetros de largo. En esta blusa puedes usar cualquier tipo de tela, pero te recomiendo que no estire mucho para que resulte sencilla de amarrar al momento de utilizarla. Yo voy a usar una gabardina de algodón. Esta blusa está en talla chica o mediana. Si sientes que un rectángulo de estas medidas no será suficiente para cubrirte, quédate hasta el final, porque te explicaré cómo puedes adaptar esta blusa a las medidas de tu cuerpo. Comenzamos doblando esta pieza, primero a lo largo y después a lo ancho, para terminar con el centro del rectángulo en esta esquina y poder desde aquí abrir el escote. Marcamos 11 centímetros a manera de radio para obtener esta cuarta parte de círculo. Acomodamos alfileres y cortamos. Ahora estoy frente a la plancha para darle una forma curva a la cinta de bies. Así se podrá acomodar en el escote sin ningún problema. Para pegar el bies haremos 2 costuras diferentes y esto nos dará un acabado espectacular. Primero hay que abrir el bies para poder acomodarlo en la blusa y sobre esta marca de doblez pasaremos la primera costura. Cada 2 centímetros abrimos un piquete con las tijeras. Ahora el bies voltea con muchísima facilidad y le podemos pasar la última costura. Por el revés de la tela hay que marcar 2 centímetros, desde la orilla hacia adentro. Esto se hace por los lados que miden 90 centímetros y gracias a esta marca hago este doblez y consigo fácilmente la bastilla. Ahora es tiempo de coser. Busco el centro en mi rectángulo grande y el centro en esta pieza para hacerlos coincidir. Y coser por toda la base de la blusa. Vamos a planchar estos rectángulos para que doblados midan 4 centímetros. Ahora es tiempo de voltear 1 centímetro por todo lo largo de estas piezas, metiendo todas las orillas para que queden ocultas y así acomodamos para poder hacer la costura. Esto también se hace en estos extremos. Y por último, es tiempo de coser. Hay que darle una ligera planchada final y estoy lista para usarla. Se amarra primero por detrás, después por adelante y ¡listo! Puedes ver que no te mentí. En muy poco tiempo terminamos esta bella blusa. Si ya la hiciste, para ahora mismo este video, dime qué tal te funcionó. Llegó mi tiempo de despedirme. Pero no, espera. Todavía no es tiempo de irme. Primero te voy a mostrar cómo puedes hacer esta blusa con tus propias medidas. Por lo largo, le vas a dar tu medida de largo de talle 2 veces. Por ejemplo, para un talle que mide 45 centímetros, habrá que marcar 90 centímetros. Y por lo ancho, le vas a dar la mitad de la medida de cintura más 30 centímetros. Por ejemplo, en una cintura de 95 centímetros, la mitad es 47.5. Le agregamos 30 centímetros y nos da un total de 77.5 por lo ancho. Si no quieres que tu blusa crezca en el largo de la manga,
En esta zona central puedes marcar un ancho de 64 a 70 centímetros y después unir con diagonal. Con esta forma puedes cortar tu blusa e igualmente te quedará perfecta.